Como comentaba Héctor, la charla va de modelos electrostáticos para ceros de polinomios ortogonales. Efectivamente, yo vi el resumen y el enlace de la charla de Edmundo y me parece que de alguna manera puede complementar esta charla, ¿no? En este caso, yo voy a centrarme sobre todo en una clase particular de los polinomios ortogonales, que son los polinomios ortogonales múltiples. Pero bueno, empezaremos hablando en general. Esta charla, como figura en la pantalla, es en colaboración con otra persona muy conocida de muchos de nosotros, que es Andrei Martínez Finkelstein, que era profesor, bueno, es también cubano, bueno, cubano y ruso a la vez, era profesor de la Universidad de Almería, bueno, y sigue siendo, y ahora también es profesor de la Universidad de Baylor en Texas, y con Joaquín Sánchez Lara. Uy, aquí se me escapó una N, que es profesor de la Universidad de Granada, no de Granada, y bueno, también es un colega muy bien conocido, tanto en la península como, bueno, en particular en Canarias también. Bueno, el tema este del enfoque o de la interpretación electrostática de ceros de polinomios, pues desde luego tiene mucho que ver con la obra de este señor, Thomas Jan Stiglitz, que murió, bueno, como ven, murió muy joven, con 38 años. Algo así como Mozart, más o menos las fechas, pero un siglo después, de esos genios que viven poco, pero producen mucho, ¿no? Y por supuesto también tiene que ver con este otro señor, Carlos Gustavo, digamos, Jacobi, que también vivió una vida corta, como era frecuente en aquellos tiempos, y un poco antes que, medio siglo antes que Stiglitz. Bueno, pues, ¿cuál fue la idea? Stiglitz, que como algunos sabrán, pues trabajaba en un observatorio astronómico, pero tampoco le ponía demasiado interés a la astronomía, sino más bien a las matemáticas, pues haciendo cuentas, se puso a pensar en los polinomios de Jacobi, se puso a pensar en cómo interpretar los ceros de los polinomios de Jacobi. Yo en concreto aquí me voy a referir a los polinomios de Jacobi de grado n y parámetros alfa y beta, que como creo que, bueno, todos sabremos, son ortogonales respecto a esta función peso. La función peso voy a llamarla omega alfa beta, que es de la forma 1 menos x elevado a alfa por 1 más x elevado a beta. Bueno, esto cuando alfa y beta son números reales mayores que menos 1. Si alfa y beta no verifican esta condición, por ejemplo, son números negativos, o grandes o así, también hay una cierta ortogonalidad, pero ya no es esta ortogonalidad, digamos, bonita. En este caso, cuando alfa y beta son mayores que menos 1, los polinomios de Jacobi son ortogonales en el intervalo menos 1, 1 respecto a su función peso. Bueno, también, digamos, se sabe, por ejemplo, los interesados pueden consultar el libro de Segó, entre otras muchas referencias, que los polinomios de Jacobi admiten esta representación explícita en términos de estos, digamos, números de Pochhammer, ¿no? Porque alfa y beta no son enteros en general. Sí, y también pueden ser representados mediante esta fórmula de tipo Rodríguez, ¿no? A la que estamos bastante familiarizados los que trabajamos en estas cosas. Y esta representación incluso es válida para valores complejos de los parámetros. Muy bien. Pues bueno, el bueno del señor Stiglitz se planteó lo siguiente. Si colocamos n cargas libres unitarias, quiero decir con valor más 1. Ahora les muestro un dibujo, si puedo cambiar de compartir. N cargas libres unitarias, ¿no? De carga más 1, en el intervalo menos 1, 1, y las dejo mover libremente con la única restricción de que coloco en los extremos dos cargas positivas. Positivas y por lo tanto repulsivas, ¿no? Como sabemos en el modelo electrostático típico, cargas del mismo signo se repelen. Pues ponemos una carga positiva de tamaño A, un número cualquiera, en más 1, un número cualquiera positivo, y una carga de tamaño B, perdón,
en menos 1. Y suponemos que las cargas disculpen, interactúan de acuerdo con el potencial logarítmico, que es, bueno, como el potencial, digamos, de Coulomb o de Newton usual, pero en lugar de ser del tipo 1 partido x elevado a no sé cuánto, es del tipo menos logaritmo de x. ¿De acuerdo? Se considera un caso límite de esos potenciales, digamos, corrientes de Newton o de Coulomb, en general llamados potenciales de Riesz. Bien, pues entonces Stiglitz se planteó un problema de equilibrio. El problema de equilibrio consistía en encontrar las posiciones, por ejemplo, n, x1, xn, para las cargas libres, de manera que se minimizase la energía logarítmica del sistema. La energía logarítmica que vendría dada por esta expresión. Como ven, la primera parte se debe a la repulsión mutua entre las cargas libres, mientras que la segunda parte se debe a la repulsión debida a los extremos. Esta es debida al extremo situado en 1 y esta otra es debida al extremo situado en menos 1. Voy a intentar ahora cambiar para compartir otra cosa. Vamos a ver si tengo la soltura necesaria para hacerlo. Es que no quiero dejar de presentar, sino presentar otra cosa. Perfecto. Vale, porque es que últimamente soy muy malo con los dibujos en ordenador y bueno, hice unos dibujitos así con las pizarras estas de la tablet. A ver, la idea es esta que tenemos aquí. Tenemos el intervalo menos 1, 1, un poco torcido, es cierto, pero es que tengo muchas clases ahora, me perdonarán. Y tenemos una carga fija positiva A en el extremo 1 y una carga positiva B en el extremo menos 1. Y se supone que yo suelto n cargas positivas de tamaño 1 y las dejo moverse libremente y claro, ellas tenderán a situarse en el equilibrio, digamos, el equilibrio natural de la naturaleza, que es el equilibrio que menos energía cuesta al sistema, ¿no? Bueno, pues entonces, estos cambios se ven bien, ¿verdad? Espero, sí. Bueno, entiendo que sí. A ver, vuelvo a pantalla completa. Bien. Entonces, bueno, a ver si es aquí. Bien. Tenemos, esta es la energía que yo quiero minimizar. Bueno, pues entonces es relativamente fácil de probar. De hecho, Stiglitz no lo probó, ¿eh? Stiglitz lo conjeturó. Pero luego, por ejemplo, para ver una demostración rigurosa tenemos el libro de Sego. Probó que la energía alcanza su mínimo global dentro de este simple. O sea, de verdad alcanza un mínimo global dentro del simple ordenado de esta forma. Y de hecho este mínimo es también un mínimo local. Es decir, se alcanza en un punto interior. ¿Qué quiero decir con interior? Que no sea frontera en ningún sentido. Es decir, que verifique estas desigualdades estrictas. ¿De acuerdo? Bien, como es un mínimo local, pues es solución de este sistema de ecuaciones, ¿no? En definitiva, ese mínimo, x1 estrella, x2 estrella, xn estrella, es solución de que el gradiente en ese punto sea 0. Bien, pues entonces si trabajamos un poquitito simplemente, son cuentas muy sencillas respecto a esta fórmula general y calculamos las derivadas, encontramos enseguida que este sistema de ecuaciones es equivalente a este otro. Simplemente derivando logaritmos y cosas así. Tenemos este sistema de ecuaciones. Bueno, pues para escribir este sistema de ecuaciones de una forma más, digamos, más bonita, si denotamos por Q sub n, por así llamarlo, al polinomio mónico de grado n que tiene por ceros a estos señores, a las soluciones del problema de equilibrio, disculpen, pues llegaríamos a que esta expresión, este cociente, se puede expresar como un medio del cociente entre la derivada segunda y la derivada primera de ese polinomio.
Esto es un ejercicio muy sencillo. Yo siempre, bueno, cuando quería quedarme convencido, cogía un polinomio de grado 3, que es el primer polinomio de grado no trivial, digamos, que para que funcione, y lo probaba, ¿de acuerdo? Con grado n, por supuesto, funciona igual, pero hay que estar con sumatorios, que si j es distinto de k y no sé qué. Bueno, el caso es que esto se puede expresar así. Lo otro se queda como está, reduzco a común denominador y llego a la conclusión de que este polinomio, ¿de acuerdo?, que tiene grado a lo sumo n, tiene los mismos ceros que q sub n. ¿Por qué? Porque fíjense que se anula en todos estos puntos, en los x sub k estrella, ¿verdad? Bueno, pues entonces quiere decir que este polinomio de grado menor o igual que n, como tiene el mismo grado que q sub n, pues será proporcional a él, con alguna constante de proporcionalidad. Vamos a llamarla lambda sub n. ¿De acuerdo? Que es muy fácil además de averiguar, porque pues comparando los coeficientes de mayor grado. Bueno, pues resulta que en aquel tiempo, disculpen que a veces me lío con el cursor, en aquel tiempo ya se conocía la ecuación diferencial de Jacobi, de este otro señor, del segundo que puse yo. Se sabía que los polinomios de Jacobi verificaban esta ecuación diferencial. Eso ya se sabía en aquel tiempo. Pues claro, comparando las dos ecuaciones diferenciales, no es muy difícil llegar a la conclusión de que entonces ese mínimo de la energía se alcanza cuando el polinomio q sub n es precisamente el polinomio de Jacobi de parámetros alfa beta, donde alfa es 2a menos 1, a es la carga que habíamos fijado en el extremo más 1, y beta es igual a 2b menos 1, donde b es la carga que habíamos fijado en el extremo menos 1. O sea, lo que estoy poniendo aquí debajo, digamos despejado al revés. La carga es alfa más 1. La carga en 1 es alfa más 1 partido por 2. Y la carga en menos 1 es beta más 1 partido por 2. Bueno, pues un resultado estupendo y muy elegante porque, hombre, nosotros sabemos después, ¿no?, los matemáticos sabemos que los ceros de los polinomios de Jacobi son muy buenos para interpolar funciones, son muy buenos como nodos de cuadratura, son muy buenos en tantas cosas. Y, hombre, aunque los matemáticos a veces nos gusta alardear de puros y de abstractos, siempre nos deja más tranquilos saber que el hecho de que algo sea bueno matemáticamente viene justificado desde el punto de vista de la física, ¿de acuerdo? Por lo tanto, saber que los ceros de los polinomios de Jacobi, por ejemplo, son soluciones de este problema sencillo electrostático, pues bueno, nos agrada bastante. Por lo menos a mí y a muchos nos agrada bastante. Bueno, pues el mismo Jacobi, no contento con esto, extendió su análisis a los polinomios de Laguerre. En el caso de los polinomios de Laguerre, que para este parámetro alfa mayor que menos 1 son ortogonales en el semieje real positivo de 0 a infinito, pues bueno, él consideró el problema de situar n cargas libres positivas unitarias, ¿no?, de carga más 1 en el semieje real positivo, y a causa de este factor, pues situó una carga positiva, por ejemplo, de tamaño P en el origen. Y bien, claro, él se dio cuenta de una cosa en su tiempo, que, claro, que si ponía, fíjense que esta carga positiva, perdón otra vez, esta carga positiva situada en el origen es un repelente. Porque claro, si las otras cargas están en el semieje positivo y en el origen pongo una carga positiva, las estoy repeliendo. Entonces, él se dio cuenta de que si no ponía alguna otra restricción, evidentemente las cargas huirían cómodamente hacia el infinito y ahí no habría un mínimo que valga. Cuanto más lejos estuvieran, mejor. Entonces puso la restricción adicional, muy motivada por la geometría o por la física, de que el centro de masas de esas cargas estuviera controlada. Fíjense que el centro de masa sería la suma de todas ellas partido por n, ¿verdad? Pues les impuso que fuera menor o igual que k. Bueno, esto matemáticamente es fácil de ver que es equivalente a la igualdad. O sea, imponer esta restricción con menor o igual es equivalente a imponer el igual. Y esto le permitió al amigo Jacobi, al amigo, perdón, Stiglitz,
aplicar multiplicadores de Lagrange, como nosotros conocemos, y encontrar exactamente cuál era el mínimo. Esta manera de verlo, un poco quizá artificial, imponiendo esto de que el centro de masa está acotada, pues bueno, desde un punto de vista más moderno, Ismail, en una serie de artículos y un libro a partir del año 2000, lo vio como la acción de un campo externo. Es decir, aparte de la carga repulsiva en el origen, tenemos un campo externo, por ejemplo, X o Z, si pensamos en el plano complejo, y como ven, este campo externo en el eje real es más grande cuanto más nos acercamos al infinito, con lo cual es como un viento que sopla desde el infinito y evita que las cargas se alejen demasiado. Si se dan cuenta, el efecto es el mismo que lo que habíamos puesto aquí, de que el centro de gravedad se mantenga acotado. Es la misma forma vista de distinta manera, pero quizá es más moderno este punto de vista. Sea como sea, Stiglitz, aplicando los multiplicadores de Lagrange, logró encontrar la solución y ver que se correspondía a los polinomios de Laguerre. De manera similar, para los polinomios de Hermite, aquí en este caso la función peso es e elevado a menos x cuadrado, y aquí a las cargas se les permite que se distribuyan libremente en todo el eje real. Entonces, claro, aquí ya lo del centro de gravedad, digamos que no valía, porque, bueno, hay positivas y negativas. Entonces, puso una condición más fuerte, que el momento de inercia, el momento de segundo orden, estuviese controlado. Fíjense que el momento de inercia es la suma de los cuadrados partido por n, ¿no? Respecto al origen. Pues impuso que eso fuera menor que una constante k. De la misma forma que antes, eso es equivalente a suponer que es exactamente igual, y esto le permitió usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar que la solución eran los polinomios de Hermite. De la misma forma, desde un punto de vista más moderno, a partir de Ismail y otros, a partir de, bueno, en lo que va del siglo XXI, pues demostraron que esto se puede ver como la acción de un campo externo, en este caso de esta forma, el campo externo x cuadrado partido por 2. Es decir, como un viento, digamos, huracanado que sopla desde menos infinito y desde más infinito y que impide que las cargas se alejen demasiado. Muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Nosotros, perdón. Esto fíjense que todos estos trabajos de Stiglitz son de 1885, 1886, etcétera, o sea, 140 años, yo qué sé, una cosa así. Entonces, claro, durante el siglo XX se fueron obteniendo por parte de distintos autores, Bochner, Polya, en fin, Van Vleck, Marsden, etcétera, etcétera, y más recientemente Walter Banach, Dimitrov, distintas generalizaciones del modelo de Stiglitz, incluso incluyendo cargas negativas, o sea, no solo cargas repulsivas entre sí o repelentes entre sí, sino también cargas atractivas mezcladas. Pero uno de los temas que quedaba pendiente era el de los polinomios, los llamados polinomios ortogonales múltiples o polinomios de Hermite-Padé. Yo aquí, para introducirlo, aunque luego hablaré de la teoría un poquito general de estos polinomios, les propongo un ejemplo muy sencillo. Fue un ejemplo considerado por Kaliagin y después también por Kaliagin y Rombaud más a fondo en 1996. Este ejemplo fíjense, supone que estamos en el intervalo que va de -1 a 1. Y entonces tenemos un polinomio ortogonal, bueno, un polinomio de grado 2n, y las condiciones de ortogonalidad, en lugar de estar satisfechas en un solo intervalo, con respecto a un solo peso, están repartidas entre dos intervalos. Yo aquí considero 2, pero podrían ser 16, me refiero. O sea, lo importante es el paso de 1 a 2. Como están repartidas entre dos intervalos, por eso los llamo múltiples. Él consideró polinomios que con respecto a un peso, digamos, de tipo Jacobi generalizado, ¿lo ven?
1 menos x elevado a alfa, 1 más x elevado a beta y x elevado a gamma, pues satisfacen de 0 hasta n-1 n condiciones de ortogonalidad en la mitad derecha del intervalo, de 0 a 1, y otras n, aquí podrían ser estas n distintas, ¿de acuerdo? n1 y n2, pero bueno, por sencillez ponemos la misma n. En el intervalo de la izquierda, menos 1 hasta 0. Aquí, por supuesto, la x está en valor absoluto porque estamos en el semieje negativo. ¿Lo ven? Es decir, lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero ahora el polinomio ortogonal satisface, o sea, reparte sus condiciones de ortogonalidad entre dos intervalos. En este caso concreto, el peso es el mismo entre los dos intervalos, pero podría ser incluso distinto, como hablaremos más adelante. Bueno, entonces se prueba fácilmente que como estos dos intervalos tienen interiores disjuntos, es decir, como ven, solo coinciden en 0, en el extremo común, pues se puede demostrar fácilmente, por ejemplo, en el libro de Nikishin Sorokin, que es un poco la Biblia de esto, está, que este polinomio P sub nn, que recuerden que tiene grado 2n, tiene exactamente n ceros simples en cada intervalo. O sea que se puede expresar como producto de dos polinomios, uno con todos sus ceros en 0, 1 y el otro con todos sus ceros en menos 1, 0. Además, estos autores pues probaron una fórmula de Rodríguez, probaron también una ecuación diferencial ordinaria, pero con el problema de que es de tercer orden. Claro, si recuerdan antes, me permitirán que no vuelva para detrás, pero en el problema para los polinomios de Jacobi, la ecuación diferencial con la que trabajábamos era de segundo orden. En la de tercero es más difícil encontrar una interpretación electrostática sencilla como la que encontramos antes. Bueno, hemos estado mirando y es posible también encontrar algo, pero no es tan directo como la que encontramos antes. Entonces, por intentar buscar un modelo, ven que aquí pone problema abierto. ¿Qué modelo electrostático podríamos buscar para estos Hermite-Padé o múltiples, ¿no? Aquí estas las siglas de Multiple Orthogonal Polynomial. Pues bueno, fijándonos, por ejemplo, en el caso simple, recuerdan que, o sea, ustedes saben que el polinomio ortogonal minimiza la norma de tipo L2, la norma cuadrática, ¿no? La norma mínimos cuadrados. Pues entonces, por ejemplo, el polinomio de Jacobi o cualquier otro polinomio ortogonal en su intervalo minimiza la norma de ese polinomio con respecto a la función peso. Ven que aquí pues el polinomio está al cuadrado, mientras que la función peso no lo está. Y esa parece ser la razón de que las cargas en los extremos, 1 y menos 1, fueran la mitad de lo que aparentemente deberían ser. Está claro, ¿no? Bien. Pues hombre, en el caso jacobi-angelesco pues tendríamos que la parte P sub n, o sea, la parte cuyos ceros están en 0, 1, minimiza esto con esto al cuadrado, pero como ven la otra parte queda sin cuadrado, igual que la función peso. Y la parte Q sub n, la parte cuyos ceros están en menos 1, 0, minimiza esta norma, donde igualmente el polinomio está al cuadrado, pero los acompañantes están sin cuadrado. Entonces, eso nos hizo pensar, nos sugirió intentar un modelo electrostático en el cual la repulsión mutua entre las cargas en el mismo intervalo fuera el doble de la correspondiente entre intervalos distintos. ¿Sí? Es decir, un modelo en el que, por ejemplo, teníamos dos semi-intervalos y la repulsión entre las cargas de este intervalo o la repulsión entre las cargas de este intervalo era el doble de cuando considerábamos intervalos distintos. No sé, podríamos pensar que hay algún tipo de material, algún tipo de viscosidad, pensando en términos más físicos en medio. Bueno, entonces nos pusimos a trastear con un modelo de esta forma. Esto fue con ocasión de la visita de Walter Banachie a
a Tenerife en el año, si mal no recuerdo, 2000, es decir, a principios de este siglo. Pero bueno, el caso es que estuvimos trasteando y la verdad es que no salió. O sea, intentamos ver si nuestros polinomios múltiples minimizaban algún tipo de energía, minimizaban o al menos eran una configuración crítica, me refiero a un punto estacionario, el gradiente igual a cero, de algún tipo de energía como esta. Pero la respuesta fue que no. Eso recordarán porque fue en ocasión de la visita de Walter a Tenerife y estaba también Carlos y algún otro compañero. La verdad es que no pudimos. Bueno, fue una decepción muy grande y bueno, yo me quedé con la mosca, ¿no? Digamos que metí el problema en la gaveta y cada X años lo volví a sacar de la gaveta. Se lo propuse a distintas personas y bueno, trasteábamos un poco, yo mismo fui avanzando, llegué a ciertas conclusiones parciales, pero nada parecía del todo satisfactorio. Y bueno, de repente, por hacer un poco de historia y de chismorreo, de Sálvame, que tampoco viene mal, pues hace aproximadamente 4 años y pico, hubo un congreso en Castro Urdiales que organizó Carlos Beltrán. Pues estaba Carlos Beltrán allí y yo ya se lo había propuesto a este señor de aquí. Bueno, como ven en esta foto tenemos una oposición clara, digamos, como decía un compañero, unos con tanto y otros con tan poco. ¿Entienden a lo que me refiero? De pelo, ¿no? Entonces, ya Joaquín y yo estábamos trabajando en el asunto hace un par de meses y Andrei, que yo creo que no se acordaba de que yo le había comentado el tema hacía años, lo propuso como problema abierto. Bueno, pues entonces, bueno, hemos estado 4 años y pico, como digo, al menos los 3 últimos o 2 últimos años y pico trabajando a fondo en el asunto y al final parece que hemos encontrado la solución, que es la que les voy a comentar ahora. La solución viene dada por lo siguiente, y es que al polinomio este múltiple le asociamos o le vamos a asociar todos lo que hemos llamado compañeros electrostáticos. En principio pensamos en llamarlos companion polynomials, ¿no? Polinomios compañeros. Pero bueno, ya lo de companion está muy usado en álgebra lineal, la matriz compañera y no sé qué. Entonces al final decidimos llamarlos compañeros electrostáticos. Y los hemos llamado SN1 y SN2. De manera que cada uno de ellos pues tiene grado a lo sumo n+1 y además al menos n-1 ceros de cada uno de ellos, por ejemplo, n-1 ceros de SN1 yacen en la mitad izquierda, en el -1 cero. Y n-1 ceros del otro yacen en la mitad derecha. Bueno, pues entonces el tema es que si nosotros asignamos una carga de valor -1/2, es decir, atractiva, pero con la mitad de valor que las repulsivas, a cada cero de SN1 o de SN2, no de los dos a la vez, o una u otra, entonces los ceros de PNN están en equilibrio en ese sistema. ¿De acuerdo? Permítanme que me adelante unas cuantas transparencias, después vuelvo por allí otra vez. Aquí está el dibujo. Fíjense, aquí tenemos un dibujo, por ejemplo, en el caso llamado de Apple, que es el caso más sencillo de polinomios ortogonales múltiples de estos, cuando los dos pesos valen 1. Digamos el caso Legendre, en los polinomios -1, 0 y 0, 1. Pues en rojo ven los ceros del polinomio ortogonal múltiple, en rojo, ¿lo ven? Y aquí tenemos los ceros, por ejemplo, de SN1, el que está situado en la mitad derecha, en el 0, 1. Y ven que están entrelazados con los del polinomio, ¿verdad? Pues una formulación equivalente obtendríamos con los ceros azules entrelazados
con los que están en la mitad izquierda. ¿De acuerdo? E incluso habría formulaciones intermedias en este caso. En este caso habría formulaciones intermedias donde podría haber incluso atractores azules complejos por el hecho de que las dos funciones peso son la misma. Si las dos funciones peso no fueran la misma, ya la cosa cambia. Bueno, permítanme que vuelva para atrás, a donde estaba yo situado. Bien, habíamos dicho esto, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera el equilibrio electrostático en este caso no viene de lo que considerábamos inicialmente, que era reducir la repulsión mutua entre cargas situadas en distintos intervalos, sino de considerar la existencia de unas cargas fantasmas entrelazadas con parte de ellas. ¿De acuerdo? Eso ya alguna vez había aparecido en un artículo de Ismail con respecto a lo que él llamaba polinomios de Jacobi generalizados, que es otra cosa que no tiene que ver con esto, pero él había llegado a la conclusión de que tenían que haber unas cargas de ese estilo. Bien. O sea, por repetir, ¿cuál es el problema de equilibrio? Por hacer una conclusión. Es considerar una carga de valor +1 situada en cada cero de P sub nn. Sí. ¿Estoy oyendo algo? Perdón. No, bueno, es que oye un ruido. Bien, considerar cargas positivas de valores alfa más 1 medios, gamma más 1 medios, beta más 1 medios, que recuerden que eran los pesos de Jacobi del peso de ortogonalidad, situadas respectivamente en los extremos, en 1, en 0 y en -1. Y cargas negativas de valor -1 medio, situadas en los ceros de Sn1 o de Sn2, esta O es excluyente, n-1 de las cuales podemos garantizar que entrelazan con las del polinomio. Las otras dos en principio no lo podemos asegurar. Hay que ir ya a los ejemplos numéricos para ver si entrelazan o no. Esta es una gráfica, por ejemplo, miren, aquí tenemos una gráfica del polinomio como si fuera el de Apple, con alfa, beta, gamma igual 0. Y tenemos el polinomio Sn2. Tenemos pintados los ceros de ambos en el intervalo 0, 1. ¿De acuerdo? Para el caso n igual 4, 4. Ven que efectivamente entrelazan, ¿no? Hay 1, 2, 3. Perdón. Hay 1, 2, 3, 4 ceros de P sub nn, que son las líneas a trozos. Y después, como ven, los 5 ceros de ese del compañero electrostático están entrelazados. ¿Lo ven? Muy bien. Bueno, pues entonces esto con respecto al ejemplo ese inicialmente interesante que propuso, por ejemplo, Andrei como problema abierto y que ya nosotros habíamos estado trabajando con Walter y demás. Bueno, pues entonces, por un poco completar la charla, claro, nosotros lo hemos hecho teóricamente en general. Entonces, hemos considerado polinomios ortogonales múltiples de tipo 2, lo que se llaman de tipo 2. ¿A qué se refiere con esto de tipo 2? Tenemos dos intervalos reales, tenemos dos pesos positivos, uno en cada uno de ellos, pueden ser iguales o no. En el caso sencillo que acabo de ver son los mismos pesos, en la mayoría de los casos son distintos. Y tenemos un grado n, un grado, digamos, un par de grados n, n1, n2 en general distintos. Pues bueno, p sub n negrita sería un polinomio de grado n mayúscula, que es la suma de n1 y n2, supuesto que existe, porque no siempre existe, ya hablaremos de eso un poco, que satisface esas dos condiciones de ortogonalidad, ¿de acuerdo? En el intervalo delta 1 satisface n sub 1 condiciones y en el intervalo delta 2 n sub 2 condiciones. Lo importante, asumimos que los dos pesos son lo que se conoce en la literatura por semiclásicos. Si, por ejemplo, nuestro amigo Paco Marcellán estuviera entre el público y otros como Edmundo, etcétera, pues ellos saben bastante de lo, o por ejemplo Jorge Arbesú, etcétera, ellos saben bastante de lo que significa semiclásico, ¿no? Bueno, el caso semiclásico es cuando la derivada logarítmica del peso es una función racional, ¿no? Un cociente de polinomio, beta i a i.
Y bueno, sigma i se suele, que es el máximo entre estas diferencias, se suele llamar la clase del peso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso típico de los clásicos, Jacobi, pues esto es igual a 0. En otros casos no tiene por qué ser 0. Bueno, por supuesto se supone que esto es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Si alguno de estos números es negativo, no importa. El máximo se supone que es mayor o igual que 0. Bien. Bueno, pues entonces nosotros lo que probamos es que P sub n tiene dos compañeros electrostáticos de este tipo, Sn1 y Sn2, de respectivos grados. Fíjense que el grado de Sn1 es el del otro, es n sub 2 más sigma 1, y el de Sn2 es n1 más sigma 2. Recuerden que los sigmas son los posibles defectos del peso semiclásico, los defectos que hacen que sea semiclásico en lugar de clásico. Entonces, bueno, encontramos un par de ecuaciones diferenciales de este tipo que nos garantizan que P sub n, nuestro polinomio ortogonal múltiple, satisface esta ecuación diferencial estas dos ecuaciones diferenciales en las que intervienen como coeficientes los dos S sub ni. Bueno, esto pues trabajando un poquito, ¿vale? Desmontando un poquito estas ecuaciones diferenciales en los ceros de P sub n, nos lleva inmediatamente al equilibrio electrostático del que habíamos hablado antes para un caso particular. O sea, esto lo que nos dice es que se satisface un problema de equilibrio de la siguiente forma. Tenemos una carga de valor más 1 situada en cada cero de P sub n. Estas cargas se repelen cada una, ¿no? Se repelen entre sí. Luego tenemos cargas positivas en los extremos de los intervalos del soporte y estas son también repelentes. Y luego tenemos las que antes nombramos, las cargas negativas de valor menos un medio en los ceros de esos compañeros electrostáticos, de uno o de otro, no de los dos a la vez. Muy bien, entonces, claro, ¿qué ocurre? Esta teoría, este modelo electrostático general es muy bonito, pero en general es formal nada más, porque claro, en general, cuando yo sobre un polinomio impongo dos bloques de condiciones de ortogonalidad, yo no tengo garantizado a priori que ese polinomio ortogonal exista en el sentido de que tenga el grado máximo. Y tampoco tengo ninguna idea acerca de dónde pueden estar sus ceros o de dónde pueden estar los ceros, mucho menos de estos compañeros electrostáticos. Entonces, de hecho, en general, muy poco puedo yo decir acerca más que lo que ya he dicho. Entonces, tenemos que descender a ciertos casos particulares estudiados en la literatura para poder completar la información. Tenemos esos casos estudiados en la literatura son el caso Angelesco, del cual el caso con el que abrí la charla es el caso particular más conocido, que es en el cual los intervalos tienen interiores disjuntos. Luego tenemos el caso Nikishin, que es un caso particular de los llamados AT Systems, sistemas algebraicos de Chebyshev. En este caso, los intervalos son coincidentes. Y claro, los intervalos son coincidentes y lógicamente consideramos pesos distintos, pero a estos pesos les exigimos que estén relacionados entre sí por una condición muy fuerte, ya lo veremos. Y luego Rachmaninoff y otros autores como Aptekarev, Lisov, etcétera, otros rusos, consideraron, digamos, situaciones intermedias, escenarios intermedios en los cuales los intervalos están solapados, pueden ser parcialmente coincidentes o uno incluido dentro del otro, y los pesos también están relacionados por una condición del tipo Nikishin. Bueno, pues brevemente, que veo que se me ha echado un poco el tiempo encima, paso a resumir lo que ocurre en estos casos. En el caso Angelesco, tenemos dos intervalos reales cuyos interiores, bueno, estos puntitos arriba yo quise poner un circulito, que es el circulito típico de los interiores, pero la verdad es que no me salió bien. Y bueno, los interiores son disjuntos. Vamos a suponer que los dos pesos son semiclásicos. ¿Recuerdan aquello de que la derivada logarítmica fuera una función racional? Y vamos a suponer que el polinomio múltiple satisface n sub 1 condiciones en el primer intervalo y n sub 2 en el segundo.
donde, bueno, n negrita es el par formado por estos índices, digamos el multiíndice, y n mayúscula es el grado total, la suma de estas condiciones. Bueno, pues digamos que bajo estas condiciones el P sub n es normal, es decir, existe y tiene grado maximal, n mayúscula, y tiene exactamente n sub i ceros en cada uno de los subintervalos, como vimos antes para el caso aquel sencillito de Cagliari. Bueno, pues entonces, en este caso, ¿qué ocurre para esos compañeros electrostáticos que nos hemos sacado de la manga? Pues bueno, el compañero 1 tiene n sub 2 menos 1, al menos ceros entrelazados con los de P sub n en delta 2. Y el compañero 2, respectivamente, tiene al menos n sub 1 menos 1, ¿vale? Ceros entrelazados con aquellos de P sub n en delta 1. ¿De acuerdo? Es decir, que digamos casi todos, se entiende casi todos es menos un número acotado de ellos, sigma 1 más 1 o sigma 2 más 1. Eso al aumentar la n evidentemente se hace insignificante. Pues digamos que los compañeros electrostáticos tienen casi todos, e insisto en casi todos los ceros controlados, entrelazados con sus compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces tendríamos ese modelo electrostático. Digamos, los n mayúsculas ceros de P sub n, equipados cada uno de ellos con una carga positiva unitaria, están en equilibrio en el campo externo creado por los pesos de ortogonalidad, como ya comentamos antes, W1 y W2, y cargas de valor menos un medio, que por lo tanto serían atractores, situadas en los ceros de Sn1 o equivalentemente en los ceros de Sn2. Como dije, en el caso de que los dos pesos sean iguales, pueden darse incluso, o sea, no solo el Sn1 o el Sn2, sino cualquier combinación convexa de ambos, con lo cual pueden aparecer incluso atractores complejos. Este es el dibujito que ya les enseñé antes. En el caso de Apple, que digamos es el caso Legendre en ambos casos, pues aquí tenemos, por ejemplo, pintados los ceros de P sub n y los de Sn1, que están todos en la mitad derecha. Un dibujo equivalente, como dije antes, tendríamos con los ceros de Sn2, que estarían a la izquierda. Bueno, hasta aquí claro, ¿no? Bueno, pues entonces otro de los casos muy estudiados en la literatura es el de Nikishin. Bueno, pues Nikishin, el famoso matemático ruso, en 1980 propuso una elegante forma de conseguir eso que yo dije, un sistema algebraico de Chebyshev cuando los dos intervalos son coincidentes. Claro, cuando los dos intervalos son coincidentes hay que tener mucho cuidado en cómo son los pesos para poder garantizar la existencia y el número de ceros del polinomio ortogonal múltiple, ¿de acuerdo? Para que no haya solapamientos, duplicidades, etc. Entonces, bueno, nosotros en este trabajo hemos incluso generalizado un poco la versión que dio Nikishin. Nikishin originalmente supuso los dos intervalos iguales y supuso que el cociente entre los dos pesos fuera esta U, es decir, una transformada de Cauchy en una medida soportada en un intervalo disjunto. ¿De acuerdo? Yo, de hecho, si me permiten un segundo, sin dejar de compartir, tengo otro dibujito por aquí, perdón. El caso Nikishin, ¿no? Tenemos un intervalo AB donde están soportados los dos pesos, omega 1 y omega 2. Y bueno, omega 2 entre omega 1, el cociente entre omega 2 y omega 1 viene dado por una transformada de Cauchy, de esta forma, de una medida que está soportada en un intervalo disjunto. Bueno, Nikishin comprobó que en este caso tenemos un sistema algebraico de Chebyshev, un sistema bueno, es decir, el polinomio es normal, tiene todos los ceros que debe tener. Muy bien, pues nosotros lo generalizamos un poquitito, permitiendo que además en este cociente pudiera estar también un polinomio, ¿de acuerdo? El valor absoluto de un polinomio.
Bueno, es una generalización, perdón, muy ligera, pero ¿qué nos permite? Como nosotros en nuestro caso necesitamos además que los pesos sean semiclásicos, ¿recuerdan aquello de que la derivada de logarítmica sea una función racional? Pues nos permite extender un poquito más la clase admisible de peso. Así, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, yo puedo tener un peso omega 1 que sea de Jacobi y el peso omega 2 puede ser un Jacobi, o sea, el mismo Jacobi de antes multiplicado por otro Jacobi y con una cierta libertad en la elección de los parámetros, ¿de acuerdo? Y eso es gracias a poder incluir esta pequeñita generalización de multiplicar esta transformada de Cauchy o función de Markov por un polinomio, ¿de acuerdo? Esa es la única razón que nos llevó a incluir eso. Bueno, pues entonces en este caso el modelo electrostático pues es también muy sencillo. Bueno, en este caso lo que vamos a tener básicamente es que, resumiendo un poco para no perdernos en la notación, es que los ceros del compañero electrostático SN1, de los del SN2 no tenemos información reseñable, pero de los del SN1 van a estar situados o la mayor parte de ellos, van a estar situados precisamente en ese intervalo acompañante. ¿Se fijan qué curioso? Este intervalo acompañante no es visible a primera vista, ¿lo ven? O sea, a primera vista yo tengo el intervalo AB, un peso omega 1 y un peso omega 2. Yo, digamos, interiormente, secretamente, sé que el cociente entre omega 2 y omega 1 es igual a la transformada de Cauchy de una medida soportada en ese otro intervalo. Bueno, pues esta información, vamos a decir entre comillas, secreta o al menos no visible a simple vista, se logra trasladar de manera que el compañero electrostático tiene sus ceros en ese intervalo CD. Claro, ¿qué ventaja tiene esto? ¿Se acuerdan que antes, en el caso angelesco, las cargas positivas y negativas, los repelentes y los atractores estaban entrelazados? En este caso no. En este caso aquí están todos los ceros del polinomio, que son cargas repelentes, y aquí están los atractores. Con lo cual, en este caso, digamos, no hay ningún problema aparente que impida que lo que obtengamos sea un mínimo local y después global de la energía. En el otro caso sí es más complicado, aunque de hecho también se obtiene. Bien, pues este es el caso Jacobi y ya para no extenderme mucho más, pues simplemente comento el caso de Rachmaninoff. El caso de Rachmaninoff era el otro del que les hablé. En el caso de Rachmaninoff, pues fíjense, aquí es una mezcla entre Angelesco y Nikishin. Tenemos un intervalo delta 1 situado dentro de otro intervalo delta 2. Hay n condiciones en delta 1, n condiciones en delta 2 y después dentro de delta 1, que es donde coinciden ambos pesos, el cociente es la transformada de Cauchy de una medida soportada en delta 3. ¿De acuerdo? Es como un caso intermedio, de los muchos intermedios posibles entre entre Angelesco y Nikishin. Bueno, pues en este caso, pues ocurre algo parecido. En este caso lo que ocurre es que, para no alargarme mucho, parte de los ceros del acompañante electrostático se van a la parte de delta 2 que no está en delta 1 y otra parte se va a delta 3. Digamos, los que se van a la parte de delta 2 que no está en delta 1 se comportan como Angelesco y los que se van a la parte de delta 3 se comportan como Nikishin, como cabría esperar al ser un caso intermedio entre ambos. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, claro, la pregunta que, bueno, ya también hice cuando conté esto en la Carlos III hace unos meses, la pregunta, aquí lo he puesto lo típico en inglés y tal, ¿no? Esto se traduciría, pues, ¿quién demonios son estos tipos? Porque claro, estos chicos. Porque claro, hemos definido estos compañeros electrostáticos. Bueno, vale. Vamos a decir, hablando en cristiano y me perdonan, ¿quién coño es esta gente?
¿De acuerdo? Sn1 y Sn2. Bueno, pues tenemos una fórmula. Tenemos una fórmula, son unos, digamos, especie de bronskianos, vamos a decir, de esta manera. ¿Lo ven? Aquí tenemos el polinomio múltiple, aquí tenemos la derivada del polinomio múltiple, la subí está relacionado con el peso. Aquí tenemos la transformada de Cauchy del polinomio múltiple, ¿lo ven? Y aquí tenemos una combinación de esas cosas, ¿vale? O sea, tiene una fórmula perfectamente clara. Sabemos quiénes son. Y en los casos sencillos, en el preprint que tenemos ya colgado en el archive, tenemos varios casos estudiados, el famoso de Jacobi Piñeiro, etcétera, etcétera. Se pueden calcular perfectamente. Ahora, quizá el fallo, vamos a decir, que tenemos es que no podemos definirlos con sencillez. O sea, no podemos decir, estos señores, pues mira, son ortogonales de esta forma o son los que se obtienen haciendo tal. No, tenemos esta fórmula, es una fórmula clara, es una fórmula bien definida, pero no le podemos dar una interpretación, no sé cómo decirlo, física o una interpretación polinómica sencilla. Esto es como un bronquiano, vamos a decir, o de funciones aquí, o similar a un bronquiano, una especie de determinante, ¿no? Con derivadas, y esto se comprueba que es un polinomio, y además, por ejemplo, una de las formas de comprobarlo es utilizando el problema de Riemann-Hilbert, aunque se puede comprobar de muchas formas. Pero bueno, ¿quiénes son en un sentido físico, en un sentido sencillo? Pues eso no lo hemos logrado probar de momento. Y bueno, para terminar, bueno, en fin, aquí les he puesto una foto para que no todo sea, bueno, esto les pongo saludos desde Tenerife. Bueno, evidentemente soy yo. Fíjense, si yo no tuviera esa cabeza grande, no digo grande de poder, sino de tamaño, pues ahí detrás estaría el Teide. Pero bueno, preferí poner esta foto y no otras que tengo porque, bueno, aunque no se ve el Teide, que ya lo verán cuando vengan por aquí, pues bueno, yo aquí quedé mejor que en otras, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, yo ya quedo a su disposición para si tienen alguna pregunta que hacer. ¿De acuerdo?